Argentina es sin duda un país conocido, entre otras cosas, por la destacada calidad de sus carnes. Sin embargo, desde hace algunos años, la alta rentabilidad de la soja amenaza seriamente los sistemas de ganadería tradicional con los que se consiguen esas famosas carnes. La abrumadora expansión de la superficie sembrada con soja ha conseguido expulsar a buena parte de las vacas del campo. Hoy, cerca de 6 millones de animales pasan por un sistema intensivo de producción de carne llamado feedlot, y esto supone un fuerte cambio cultural en un país acostumbrado desde siempre a comer carne de vacas alimentadas con pasto. Jerónimo Oviedo tiene 66 años y lleva prácticamente toda su vida trabajando en el campo con animales. Conservo estos animales con mucho sacrificio, los animales que uno vende, que son todo pasto natural, y es buena carne. Es buena carne porque no comen, no están con feedlot. Uno podría decir de que la Argentina tradicionalmente fue una productora y una consumidora de carne bovina o carne de vaca, como le llamamos nosotros, hecha en base a sistemas pastoriles, hecha en base a pasto. Darío Torres conoce como pocos el oficio de carnicero y fue por eso que le pedimos que nos cuente cómo vive todo este tema desde adentro de la carnicería. Casi toda la hacienda que se consigue para la carnicería en lo que es liviano hoy es toda hacienda de feedlot. Casi nada te podría decir en liviano es de campo. Sí, el 90% de lo que se consume es todo de feedlot. Y la gente se empezó a dar cuenta y nomás en el gusto de la carne y empezaron mucho a rechazar eso, a rechazar la carne de feedlot. Yo tuve problemas. Sí, en los últimos años ha cambiado muy mucho la Argentina, la carne de la Argentina. Muy mucho, a fuerza de estos feedlot. El sabor no es lo mismo, el feedlot no es lo mismo. Usted lo come y lo nota al tenerlo en la parrilla, al tenerlo en la olla. La carne natural, de pasto natural, es muy diferente el gusto, el sabor y todo. Yo lo que diría que el gusto argentino, la carne que le gusta consumir en general al argentino es la carne a pasto. Es más, la carne hecha a corral por mucha gente es rechazada porque le siente gusto a chancho, cosa que es, digamos, es una forma de expresar un gusto, pero que tiene, digamos, basamento en los ácidos grasos que se forman cuando uno da grano y los ácidos grasos que se forman cuando dan pastos. Unos tienen un gusto diferente al otro. Además de los aspectos vinculados al gusto de la carne, el ingeniero Carlos Ramos advierte que el sistema de engorde a corral es menos saludable que el de pastoreo. Que a su vez tiene relación con aspectos que hacen a la salud para los humanos de la carne hecha a pasto versus la carne hecha a grano. Que es lo que valoran los europeos. Los europeos valoran no solamente lo que podría ser natural de la carne a pasto, sino que a su vez lo valoran porque saben que desde el punto de vista de la salud humana, la carne hecha a pasto tiene muchas ventajas con respecto a la carne hecha a grano. Acá, como se tienen campo, espacio para estar, para caminar. Y en un feedlot no, tienen que estar amontonados. A pesar del desenfrenado avance de la soja y de que cada día le resulta más difícil, Jerónimo asegura que no va a renunciar a seguir practicando el sistema de ganadería tradicional que usó durante toda su vida. Mientras en Argentina hoy ya más del 70% de los novillos pasan por los feedlots, Jerónimo ha decidido mantener la cultura de los gauchos para tratar de que siga existiendo la famosa carne argentina.